La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Axel Amarillas, economista, nos acompaña esta mañana. Axel, un gusto saludarte en el estudio. Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. ¿Qué tal? Muy buenos días a Marcela y a usted, licenciado, ahí en el estudio, y a toda la auditoría de la Comarca Laguna. Gracias, Axel. Y bueno, pues para conocer tu análisis de la situación del país en cuanto a los índices económicos, a poco menos de 6 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues estamos prácticamente a 10 días de que se cumplan estos primeros 6 meses y hay una serie de informaciones encontradas. Por un lado, bueno, lo que hablan los analistas, lo que hablan las calificadoras, lo que hablan las cifras, incluso las mismas cifras oficiales en cuanto a cómo andamos en materia de pobreza, desempleo, inseguridad, informalidad, que de acuerdo con ciertas cifras, bueno, han ido en aumento, pero el presidente dice que él tiene otros datos. Por el contrario, han ido disminuyendo y también, por el otro lado, la disminución de la inversión extranjera directa, del Producto Interno Bruto y del ahorro, pero que también ahí el presidente dice que tiene otros datos que van en contra de esto que dicen los analistas y las calificadoras. Pero desde un punto de vista objetivo, de los datos duros, sin una apreciación partidista, sin las filias y fobias que despierta esta polarización nacional, ¿cuál es tu análisis como economista, Axel? Bueno, digamos que el comportamiento económico de este inicio de sexenio es como cualquier inicio de sexenio, en el entendido de que cada 6 años, el primer año de gobierno es el más difícil en materia económica. La gran diferencia para denominarlo, para diferenciarlo con otros inicios de sexenio, tiene que ver un poco más con la incertidumbre que genera o que emana del propio país y en este caso del propio gobierno. Es decir, por ejemplo, en el sexenio anterior la mayoría de las cifras económicas siempre llegaban a tener una tendencia de rectificación a lo largo del tiempo. En cambio, en este sexenio, digamos que es otra política, por así decirlo, de no reconocer el comportamiento de las cifras económicas y siempre haciendo alusión que se tienen otros datos. Eso, al final de cuentas, genera incertidumbre y yo creo que es lo que el diferenciador de este inicio de sexenio en comparación con los anteriores. Pero bueno, yéndonos a las cifras concretas, vemos lo que en términos económicos digamos se define como un riesgo de esta inflación. Con las cifras de este primer trimestre del 2019, por ejemplo, el último dato de inflación anda por ahí del 4.41% y el primer dato de crecimiento económico del primer trimestre es de menos 0.2%. Si eso le agregamos el incremento en el desempleo, estamos en un riesgo de lo que se conoce como esta inflación, es decir, que la actividad económica se estanque, que deje de crecer o que se empiece a contraer, pero al mismo tiempo la inflación comience a aumentar. El problema de esta situación es que no es fácil de resolver porque por lo general el comportamiento del crecimiento económico determina o está inversamente relacionado con la inflación. En este caso no es así, sino que la actividad económica se contrae y a pesar de que la actividad económica se contrae, la inflación sigue aumentando. Entonces digamos que se afecta a la economía de dos formas. Una es que no crece el ingreso de las personas y por otro lado los precios empiezan a aumentar. Entonces, las cifras de este primer trimestre nos dan este riesgo. Obviamente hay que esperar hasta que se confirme en las cifras del segundo trimestre y si es así, entonces sí estamos ante, digamos, la posibilidad de poder ver un estancamiento económico en este primer año de gobierno. Y si eso no lo traemos al contexto del escenario económico mundial, donde todavía tenemos estas políticas de guerras comerciales que lejos de beneficiar perjudican a la actividad económica mundial, entonces sí se ve un panorama un poquito preocupante para el desempeño de la economía mexicana.
Ahora, en ese sentido, precisamente digo, llama la atención el hecho de que, como tú dices, y dices bien, el primer año de gobierno siempre es el más difícil de cualquier administración federal, incluso estatal y municipal. Y bueno, no podemos esperar que en escasos 6 meses vaya a mejorar la situación, ni se vayan a cumplir tampoco las promesas que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña. Sin embargo, bueno, lo menos que podríamos esperar es que la situación se mantuviera igual que como la dejó la anterior administración, pero ¿se justifica que esté peor? No, en términos estrictos no deberíamos de visualizar tener un escenario peor del que nos dejó la anterior administración, debido a que el comportamiento de la actividad económica siempre es una tendencia. Entonces, si la tendencia que mostraban los datos previo al cierre de la administración anterior se mantiene, entonces podríamos decir que seguimos igual. Pero si esa tendencia va a la baja o digamos cambia hacia la baja, entonces es ahí donde hubo un comportamiento, hubo una actividad adicional que hizo que la tendencia cambiara. Entonces no se podría justificar que estemos peor, a excepción de que estemos en un contexto de una crisis económica internacional, como el que en algún momento, por ejemplo, vivió el sexenio de Calderón con la crisis del 2007-2008. Pero bueno, eso no ha sucedido aún. De hecho, hablando de la tendencia económica mundial, ya por ahí hay una corriente, o bueno, digamos, la mayoría de los analistas también hablan de que ya ha pasado mucho tiempo desde la última crisis económica internacional, entonces estamos cerca de llegar o cada vez estamos más cerca de llegar a una. Entonces, si combinamos ambos factores, donde la actividad económica nacional muestra datos de desaceleración o de inicio de una posible crisis de la misma actividad económica nacional, con un entorno económico internacional que luce cada vez más complicado, es donde viene este análisis de preocupación con respecto al porvenir de la actividad económica. Se está comunicando David Ortiz a través de el WhatsApp y dice: yo no entiendo por qué el licenciado Ceballos se empeña en decir que estamos más mal que cuando estaba Enrique Peña Nieto. Yo, como dice López Obrador, tengo otros datos que nos habla que vamos mejor que cuando Peña Nieto dejó el gobierno. Bueno, mire, no lo digo yo, David. De hecho, estoy hablando de datos oficiales, datos incluso de las mismas autoridades o datos de organismos del propio gobierno federal. Por ejemplo, el Coneval informó que en el primer trimestre de este año la pobreza extrema aumentó 5.4% en zonas urbanas y 5.6% en zonas rurales en comparación con el primer trimestre de 2018. Y hay también otros datos como los que dio a conocer el INEGI en la encuesta nacional sobre ocupación y empleo, que ya dábamos a conocer aquí mismo en contextos de que en el primer trimestre aumentaron el desempleo, la mala calidad de los trabajos y la informalidad. 10.3 millones de trabajadores se encuentran en condiciones críticas de empleo, la cifra más alta desde que se tiene registro. Esto lo dice el INEGI, no lo digo yo. Hay 27.8 millones de empleados que ganan 1 o 2 salarios mínimos, y esto es 16.3% más que en el mismo periodo de 2018. Y los que ganan más de 5 salarios mínimos bajaron 30.2%. La tasa de desocupación alcanzó 3.46% de la población económicamente activa, la peor cifra de los últimos 2 años. Y la tasa de crecimiento del empleo formal observada en abril es la más baja desde marzo de 2010, según el reporte mensual del Seguro Social, en tanto que la informalidad laboral alcanzó 30.8 millones de personas, es decir, 2.7% mayor al primer trimestre del año pasado. Lo mismo sucede con inversión extranjera directa, que en el primer trimestre tuvo una caída de casi 20%. Digo, estos son algunas de las cifras oficiales. No es porque uno se empeña, al contrario, yo creo, y salvo tu mejor opinión, Axel, pero creo que pues a todos los mexicanos nos gustaría
que se revirtieran todas estas cifras negativas y nada sería mejor que al gobierno le salieran bien las cosas para que al país le fuera bien. Sin embargo, ¿cuál es el panorama que observas tú con esta combinación de lo que son los datos que tienen que ver con el manejo de las finanzas nacionales, con el manejo de las políticas económicas, combinado con la situación que se está viviendo a nivel internacional? Sí, definitivamente el comportamiento de las cifras muestra el riesgo inminente de una desaceleración económica, y como usted lo mencionaban, en comparación con las cifras del ejercicio anterior, pues no llegamos a tener esa tendencia o la posibilidad de llegar a esta situación. Entonces, desde esa perspectiva y en este primer año, pues podemos comparar como que ahorita estamos en peores condiciones económicas que las que teníamos en el anterior. Ahora bien, por ahí hay un termómetro que la mayoría de la población siempre utiliza como para medir el comportamiento económico, y que es cómo se ve o cómo se mueve el tipo de cambio. Si bien en el tipo de cambio nos ha ido relativamente bien, pensando en que una apreciación del peso es bueno para la actividad económica, lo cual no es necesariamente cierto, pues ahí sí se ha comportado de manera favorable, junto con el desempeño del mercado accionario, obviamente quitando el comportamiento del último mes, que ha sido de muchos altibajos por el entorno económico internacional. Pero quitando, yo creo que esos dos aspectos, todo lo demás habla de una posible contracción económica. Entonces, el desempeño económico nacional siempre va a estar ligado al internacional, y concretamente al desempeño económico de Estados Unidos. Las cifras de crecimiento económico de Estados Unidos de los últimos años, concretamente desde que está el presidente Trump, han mostrado, son las mejores cifras de los últimos años de crecimiento económico para Estados Unidos. Uh-huh. En términos estrictos, si a Estados Unidos le va bien, a México le va todavía mejor. Es decir, si estamos con nuestro mayor socio comercial en una expansión económica, mostrando sus mejores cifras de crecimiento económico en los últimos años, nosotros deberíamos estar haciendo lo mismo. Y no lo estamos haciendo. De hecho, las cifras de crecimiento económico para este año pues van a seguir en la misma tendencia que hemos visto en los últimos 10 o 15 años, que son esos crecimientos de entre el 1 y el 2%, cada vez más cercanos al 1%, si no es que la tendencia llega a ser todavía menor para el crecimiento. Y eso lo comparamos con las cifras que se plantean en el Plan Nacional de Desarrollo, que espera un crecimiento del 4%, entonces estamos muy lejos de alcanzar ese nivel. Aquí el problema es que el gobierno, al menos hasta el momento, parece no aceptar la verdad, por así llamarlo, uh-huh, y corregir, sino que simplemente se empeña en decir que hay otros datos, que hay otras cifras, y eso es preocupante porque al final querría decir que no necesariamente va a querer tomar esa información y tomar las acciones o tomar las decisiones para poderla revertir. Claro. Axel, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. A ver, ¿de qué otros datos pudiera estar hablando el presidente? Que, por ejemplo, la mayoría de ustedes como analistas y opinadores del tema económico no tendrían acceso. ¿Él podría tener información privilegiada que, al contrastarla con todo esto que hemos escuchado, fuera muy distinta, muy diferente? Sí, o sea, podría haber alguna información que es privilegiada para él, que podría, digamos, tener otro comportamiento. Digamos, esa información podría ser, por ejemplo, la inversión que va a llegar al país en los próximos meses, en los próximos años. Pero eso es a futuro. Exacto. O sea, porque de lo que él está hablando es que tiene otros datos hoy. Sí, exacto. Eso es, digamos, la forma en la cual lo intenta manejar para intentar darle la vuelta, ¿no? a los datos reales. Pero eso es precisamente lo que iba a señalar. O sea, los datos que él pudiera tener con información privilegiada son datos que todavía, o bueno, más bien son acciones que todavía no se proyecciones, realizan, que probablemente impacten positivamente en el futuro, pero actualmente no.
Ahora, déjame preguntarte también algo más. Leía con atención las declaraciones de Napoleón Gómez Urrutia, conocido nuestro acá en Coahuila, y lo asociamos inmediatamente con el tema de pasta de conchos. Y entonces él hablaba de la persecución de la que ha sido objeto, pero dijo algo que me parece que pudiéramos también meterlo en la olla del análisis, y es: algunos empresarios del país no se han dado cuenta de que México ya cambió. No creen en el proyecto de transformación y posiblemente están actuando en contra todos los días. ¿Te parece a ti que el empresariado que no comulgara con la ideología de la Cuarta Transformación en algún momento dado pudiera mover la economía a un extremo de esta proyección de crecimiento tan bajo que tenemos para el hoy y para el futuro inmediato? No, porque al final de cuentas el empresario que a lo mejor que no comulga con la Cuarta Transformación, al final sigue teniendo su inversión en el país y obviamente busca que la actividad económica, que el desempeño económico sea favorable para que también a él le vaya bien, tanto a él como empresario como a sus propios trabajadores. La única forma en la cual sí podría afectar directamente o podría tomar decisiones que pudieran afectar el desempeño económico nacional es retirar esa inversión de la economía nacional y llevarla al extranjero. Bueno, pero si están viendo inestabilidad y poco crecimiento, sería muy difícil pensar que porque el empresario cuida su dinero, no cuida al país. ¿Estamos de acuerdo? Sí, exactamente. Sí, vemos como el flujo, bueno, más bien las inversionistas, hablando de su capital, obviamente buscan invertir en aquellos puntos que les garanticen un mejor rendimiento y un mejor desempeño económico. Entonces, en ese escenario en el que podríamos estar enfrente de un estancamiento económico con un gobierno que no lo quiere aceptar y que no quiere tomar las decisiones para revertirlo, sí podría llegar a darse el caso donde algunos inversionistas empezarían a retirar sus inversiones, o bien algunos que pudieran llegar no llegarían y cambiarían de destino, porque el escenario de incertidumbre es lo que más perjudica a las inversiones productivas del país. Específicamente la situación China, Estados Unidos, aranceles y demás, bueno, que nosotros ya la libramos con el tema de los aranceles del aluminio y el acero. ¿Nos va a seguir perjudicando? O sea, ¿cómo nos va a impactar? Este lío que traen ahora esta gran casa productora de teléfonos celulares, y que mucha gente trae teléfonos celulares que ya compró o que están en el anaquel, ¿también perjudicará? Sí, definitivamente. En el corto plazo perjudica, en el largo plazo nos da una oportunidad de crecimiento. En el corto plazo, esta guerra comercial lo único que hace es enfriar el crecimiento económico internacional y obviamente afecta a la economía mexicana. Pero en el largo plazo da oportunidad de crecimiento, porque evidentemente esa guerra comercial genera que Estados Unidos necesite o requiera de diversificar su capacidad importadora, que no sea de China, y nos abre la puerta para que México pueda llenar ese espacio. Pero mientras llegue ese momento, sí afecta en el corto plazo y evidentemente va a ser un determinante de cómo se comporta la economía nacional en función de qué pase con esa guerra comercial y cómo afecte al ritmo de crecimiento económico del mundo. Hay una tabla que publica hoy El Financiero que habla sobre sensación de fatiga y habla cómo las economías de América Latina la calidad de vida ha originado, que se deriva de ello, ha originado una caída desde 2013, y una caída muy importante, porque fíjate, en función de la calidad de vida están primero los países de Asia emergente, luego los de Europa emergente, y luego los ex Unión Soviética, luego Medio Oriente, luego África, y hasta el final América Latina, con un -10 de crecimiento en la calidad de vida, que ha caído desde el año 2013. O sea, son situaciones que no se gestaron en 5 meses. Son situaciones que se vienen gestando desde tiempo atrás. Entonces hay consecuencias de los gobiernos anteriores que debe de experimentar este gobierno y atender a la brevedad. Sí, definitivamente. O sea, son comportamientos, como decía hace rato, son tendencias. Si vemos como la tendencia de la pobreza en términos absolutos venía con un crecimiento,
mientras no se determinen acciones que cambien la tendencia de ese comportamiento, no puedes esperar que se comporte de otra forma, o sea, va a seguir la misma tendencia. Entonces, es necesario que el gobierno actual tome esa información, la reconozca y tome acciones para corregirlo. El problema es esa incertidumbre que genera lejos de reconocer los datos, desconocerlos, y pues eso te genera esa incertidumbre de si realmente van a tomar las decisiones cuando se requieran de ser tomadas para revertir la tendencia de los datos económicos. Este crecimiento de 1.5 que está estimado es verdaderamente paupérrimo, ¿no? Sí, exactamente. Es una cifra que no nos va a ayudar para disminuir la pobreza, que no nos va a ayudar para mejorar nuestros índices de ingreso y obviamente no nos va a mejorar la calidad de vida. El tema violencia, ¿cómo influye en todo esto? Digo, porque hemos tenido los meses más difíciles de muchos años en materia de violencia. Definitivamente también afectan a la calidad de vida y esto es desarrollo económico. Son indicadores que impactan negativamente al desempeño de las personas o de la sociedad en general, pero también inhiben el desarrollo económico de la región o de las regiones donde se enfocan estos sucesos y evidentemente impacta negativamente el crecimiento económico de todo el país. Bueno, pues un panorama sombrío. Esperamos que se aclare en los próximos meses, pero finalmente de mi parte, Axel, ¿cuál sería la fórmula, si es que existe, o cuál sería la recomendación que harías tú como analista para un golpe de timón o para revertir la situación que se está viviendo? En primer lugar, dejar de llenar de incertidumbre al mercado. Por ejemplo, desde que se dio la decisión de cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México, se ha llenado de incertidumbre al mercado financiero o al mercado económico en general, y toda esa incertidumbre se va acumulando. Conforme la incertidumbre vaya generando que se ahuyente a inversiones, pues obviamente nos va a impactar negativamente. Entonces, como una primera instancia es dejar de generar esa incertidumbre en términos del mercado financiero, del mercado de dinero en general, para poder atraer o dejar de ahuyentar inversiones, tal vez, verlo desde ese punto de vista. Y desde otro lado es la parte que le toca al gobierno, que es la parte de gasto público, enfocar el gasto público en inversión de capital, que es la única que genera desarrollo económico. En los primeros meses de la administración hemos visto cómo, lejos de privilegiar la inversión productiva, se privilegia el gasto corriente, y eso te da un impacto de una sola vez, mientras que el gasto, digamos, de inversión o el gasto de capital, pues te genera un impacto permanente en el ritmo de crecimiento de la actividad económica. Y al menos esos dos factores pudiera yo identificar como para poder dar ese golpe de timón para intentar empezar a revertir estas cifras que al menos en el primer trimestre son muy desalentadoras. Muy bien, Axel Amarillas, economista, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Gracias a ustedes y a todo el auditorio. Hasta luego. Buenos días.